Muy bien, vamos a hacer el estudio para Noach 5778. Quisiera empezar con un versículo que me parece que es el resumen de toda la historia que se nos va a contar, que es justamente el Mabul, es decir, la comparencia de las aguas del cielo sobre la tierra hasta el punto tal que ese diluvio termina cubriendo toda la tierra. Se pervirtió la tierra ante Elohim y se colmó la tierra de violencia. Eso fue lo que hizo que Dios decidiera destruir todo lo que Él había creado sobre la tierra, referido a Basar, a la carne. Ahora, ¿quién fue Noach para que sea perdonado por la divinidad? Dice el texto, dice la Torá, que Noach era tamim, que era íntegro. Ahora, ¿cómo podía ser íntegro Noach en una sociedad que estaba totalmente pervertida? Y es más, la Torá nos va a decir que tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Yafet, de donde van a surgir el pueblo semita, el pueblo africano y en la sociedad occidental, los griegos, básicamente. Y habiendo generado esos 3 hijos, más sus esposas, más la esposa de Noach, pudieron superar la destrucción de todo lo que Dios había creado, ya sea la carne, ya sea lo físico. Lo superaron, pero después de superarlo, inmediatamente después, Ham ve la desnudez de su padre. Es decir, según la interpretación del Midrash, corta el órgano sexual de su padre. ¿Por qué? Porque de Noach vendría el Mesías. Y entonces, toda la humanidad volvería al estado del jardín del Edén. Dios, para castigar a Ham, lo vuelve todo negro, como que la piel negra tenga que ver con la bondad o la maldad. Pero eso, bueno, eso es el Midrash, yo simplemente se lo quiero relatar. Pero básicamente a lo que quiero ir es que hubo perversión con la sociedad de Noah y hubo perversión después de Noah. Así que en parte la perversión no se curó. ¿Por qué? Porque como nos dice en este texto, el corazón del hombre es hacia la maldad desde Neurim, desde la adolescencia. Así que cuando empezamos a definir nuestra identidad, que justamente cuando somos adolescentes, nos inclinamos sobre los 2 polos, el Yetzer Hara y el Tov, el impulso del bien y el impulso del mal. Lo que sucede es que cuando el impulso del mal gobierna tanto sobre lo que Dios ha creado, se pervierte la creación. ¿Pero qué es pervertirse? Al punto tal que estaba todo corrompido. Cuando la derecha es izquierda y cuando la izquierda es derecha. Dios creó con un orden natural. Lo masculino es masculino y lo femenino es femenino. Cuando cruzamos ese límite, corrompemos la creación. ¿Pero a qué nivel se corrompió la creación? Que la sociedad robaba, cometía incesto, asesinaba. Todo eso, y cometía idolatría. Todo eso genera violencia. Me suena al año 2017 en la Argentina, ¿verdad? La historia se va repitiendo. ¿Por qué Dios no destruye el mundo? Porque se acuerda de Noah y del primer pacto que Dios hace con la humanidad, el arco iris. No destruiré de nuevo a la humanidad mediante el Mabul, mediante un diluvio. Pero no mediante fuego. Porque tiempo después vamos a leer que Sodoma y Gomorra van a ser destruidos con el atributo de justicia divina. En ese círculo
de acercarse y alejarse de Dios, Noah es distinto porque él ha encontrado gracia a los ojos divinos. ¿Y qué le pide Dios a Noah? Hace un arca. ¿Qué es eso? Cortó árboles, le puso betún, pez, como se traduce al español, sería como petróleo, metió adentro una parejita de cada animalito puro e impuro, 2 impuros, 7 puros, y con eso salvó toda carne. Ahora, vamos a ir un poco más lejos. ¿Por qué si el hombre estaba pervertido, también los animales se pervirtieron? ¿Por qué Dios tuvo que destruir al hombre, a los animales y a los vegetales? Porque el diluvio arrasó con todo. Se dice que hasta 30 metros de la corteza terrestre fue levantada porque las aguas eran aguas hirvientes para que todo muera, menos los peces. Los peces fueron los únicos seres que sobrevivieron, más los del arca, más Noah. Pero ¿por qué los animales? ¿Por qué las bestias, como los llamamos los superiores que somos los humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque la perversión del hombre, cuando es tan profunda, pervierte lo que lo rodea. Aún lo que nosotros consideramos que no tiene emoción o pensamiento, como lo que el hombre considera a la bestia. No sea cosa que la bestia tenga más sentimientos y más lealtad que los hombres, ¿no? Ese es otro tema. Porque ahora la ciencia está diciendo que los animales sienten y tienen emociones. Oh, gran descubrimiento. Es que todos fuimos creados por Dios y todo ser tiene un nefesh, un alma. Bueno. La cuestión aquí es que impregnamos con nuestro nefesh hayá, es decir, con nuestra alma vital, lo que nos rodea. Y como estaba tan pervertida esa sociedad, lo que rodeaba esa sociedad se había pervertido. Y entonces Dios tuvo que volver a empezar. ¿Por qué Dios creó? Lo vimos en Bereshit, Génesis. ¿Por qué Dios crea? Eso lo podemos ver en nuestra vida. Porque tenemos hijos. Porque queremos generar vida para compartir lo que tenemos en nuestro interior. Dios crea al hombre para compartir con él la felicidad de ser y de existir. Y al crear, el hombre se pervierte y Dios tiene que volver a regenerar a sus propios hijos. Claro que va a haber un cambio ahora. El hombre vive menos años y está autorizado a comer carne animal. Mientras que antes, solamente vegetales y frutas. De ahí se deduce que la alimentación más correcta es la del jardín del Edén, frutas y verduras. Pero el hombre ya no es el hombre del jardín del Edén, porque tenemos cuerpo. Un cuerpo que ha cambiado en su naturaleza por la propia perversión de las generaciones previas. Así que el regreso al jardín del Edén cada vez se hace un poco más complejo. Y es lo que nos toca vivir a nosotros, generaciones posteriores. Ahora bien, si Dios da una debacle, también Dios da una puerta que se abre. La parashá comienza con el desastre del diluvio, pero ¿con qué termina? Con el comienzo del relato de la vida de Abraham. Así es con nuestras vidas. Si llega el debacle, también llega la puerta que se abre.
Ahora vamos a profundizar un poquito más sobre esto de que los objetos que nos rodean tienen nuestra energía, nuestro espíritu. ¿De dónde sacamos esto? Miren, es muy sencillo. Cuando Dios manda pedir que se construya el Mishkan, los elementos del Mishkan tenían que estar ungidos con aceite. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la necesidad? Había que limpiarlos. ¿Por qué hay que limpiarlos? Porque todo elemento que está a nuestro alrededor, todo elemento que está a nuestro alrededor, se llena de nuestra energía. Les recuerdo las palabras de Yeshua cuando le dijo a sus discípulos: cuando vayan de dos en dos a predicar el reino de los cielos a la tierra, a Israel, bla 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 bla, no lleven nada consigo. Cuando vayan a una ciudad, pregunten quién es digno de recibirlos, pernoten ahí, coman ahí, y la paz de ustedes va a ir con la casa. Pero si la casa no fuere digna, la paz de ustedes volverá con ustedes. ¿Qué es todo eso? Es el espíritu. Es el espíritu de ellos, que transformaba el ambiente a donde estaban. Y si la casa no es digna, el espíritu se vuelve con ellos. Es lo mismo que con nosotros. Donde nosotros vamos, llevamos lo que somos. Y podemos influir sobre otros. ¿Nunca notaron cuando uno va a la casa de alguien y hay como una cosa ahí que me siento incómodo, que no sé qué es, y que lo percibo, pero bien no sé qué es? Es la diferencia de vibraciones entre lo que se vive en determinado lugar y lo que tengo en mi interior. Ahora bien, vamos a hacer algunas aclaraciones al respecto, porque este es un tema mal entendido. ¿Significa que los objetos cambian a las personas? No. Por lo tanto, no tenemos que estar detrás de la piedrita no sé cuánto que me da tal energía, o que si me pongo tal cosa voy a estar mejor que si no la tengo. Ese es el nivel más inferior. Es exactamente al revés, porque el hombre es creación posterior a todos los objetos y a los animales. Quiere decir que somos nosotros los que les damos energía a las cosas, porque las cosas nos rodean. Y somos nosotros los que impregnamos las cosas que nos rodean. Por ejemplo, Tzara, la lepra se manifiesta en el cuerpo de la persona, pero también se manifiesta en los objetos y en la casa. ¿Cómo puede ser que una pared tenga lepra? Es que no es la pared, es la persona que está tan impura que impurifica todo lo que la rodea. De la misma manera, si ese es el negativo, ¿cuál es el positivo? Si estamos puros, todo lo que nos rodea se vuelve puro. Fíjense la capacidad que Dios nos ha dado para generar mundos puros. Así que podemos dejar lo que Dios nos ha dado en todos lados. En los objetos, en los animales, en las plantas y en las personas. Por eso los sabios de Israel nos dicen que somos generadores de mundos. Dios utilizó el agua para corregir un gran error de Az y Azael. Az y Azael fueron dos ángeles, según nos cuenta el Midrash, que responden a ese versículo bíblico que dice que los ángeles tuvieron relaciones, pervirtieron a las mujeres que estaban sobre la tierra.
La historia es que los ángeles no tienen cuerpo, y al tener cuerpo no soportan lo que el hombre debe soportar, que es su propio impulso. Entonces se pervirtieron y originaron los Nefilim, los grandes, que después van a aparecer cuando Dios envía a los espías a recorrer la tierra, y vuelven los espías o los exploradores y dicen: y vimos a los grandes ángeles caídos, Anak, etcétera, etcétera, etcétera. Es imposible vencerlos. Es decir, dijeron, es imposible vencer nuestra propia perversión. Y Dios dijo: no es así, porque si te di una cosa, también te di la otra. Y sí, para vencer el mal hay que pasar por el diluvio. Y sí. Y hay momentos en los cuales todo lo que nos rodea se destruye. Y sí. Pero Dios, ¿qué le dijo a Noah? Metete en el arca, que yo cierro la puerta. Es decir, Teba, arca, significa palabra. Refugiate en la palabra mientras destruyo todo lo que te rodea, porque esa destrucción va a venir un nuevo nacimiento. Y Noah, cuando terminó el diluvio, no abrió la puertita. Tuvo que decirle a Dios: salí, ya está, ya pasó. ¿Qué nos muestra eso? Que si bien Noah cumplió con lo que Dios le pidió, en el momento en que la tormenta arreciaba, indudablemente habrá tenido sus angustias y sus preguntas. Porque la Torá no nos dice que Dios le seguía hablando. Mirá, quédate tranquilo, que ya va a pasar el agua. Le habló una vez, le dijo: hace esto, va a pasar esto, y nada más. Y ni bien sale Noah, lo primero que hace es ofrecer sacrificios a Dios. Y la Torá nos va a decir: Reas Nijoah, y ha sido aroma grato para Dios. Es decir, después de que pase la tormenta y que salgamos de la protección que Dios nos ha dado, lo primero que debemos hacer es ofrecer un agradecimiento a Dios. Porque la vida continúa y continúa de la mejor manera posible. ¿Y a qué le tenemos que temer entonces? Pues a nada. ¿Qué objeto, qué fuerza extraña puede vencernos? Pues ninguna. Lo único que nos puede destruir es nuestra propia perversión. Cuando cambiamos la derecha por la izquierda y la izquierda por la derecha. Cuando cambiamos la misericordia por la justicia y la justicia por la misericordia. Porque eso nos aleja de la divinidad. Y la divinidad, entonces, nos destruye. En eso somos absolutamente responsables. Después que Yeshua resucitó, nos va a decir Kefa, Pedro, que fue a hablarles del reino de Dios a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados de la época de Noah? Los ángeles, según cuenta la tradición, los ángeles, de los cuales les acabé de citar, que fueron los que originaron la gran perversión en la sociedad de la época de Noah. Y yo también va a citar toda esta para allá en otro texto, donde a él se le pregunta: ¿cuándo viene el reino de los cielos? ¿O cómo es el reino de los cielos? Y él dice: no vayan a buscarlo ni acá, ni allá, ni a la vuelta. No está ni en Nueva York, ni en Roma, ni en Los Ángeles. ¿Dónde está? Bekirbejen, dentro de ustedes. Dentro nuestro está el reino de Dios, no en otro lugar. No es una política, no es una energía, no es una religión. Es la Neyamá encendida
el espíritu totalmente encendido. Ese es el reino de Dios. Y la venida del Hijo del Hombre va a ser como fue en la época de los días de Noah. La gente se casaba, se dejaba de casar, iban a fiestas, compraban, vendían, lo que hacemos todos los días. Pero de golpe va a venir el juicio final, el juicio divino. ¿Qué es esto? Que si el reino de Dios está adentro, el reino de Dios es aquí y ahora. Y si estoy en concordancia con la voluntad divina, no hay fuerza, ni hecho, ni situación que me vaya a alejar de la divinidad. Tan fácil como eso. ¿A quién o qué temerle entonces? A nada, a nadie. Solamente a que no permitamos en nosotros la izquierda de la derecha. Porque en eso Dios es absolutamente implacable. Y si no lo hacemos, no importa qué destrucción llegue a nuestro alrededor, Dios nos va a estar protegiendo. Shabbat Shalom.